la RCP en adultos. ¿Nos podrías comentar el protocolo que se lleva o cuáles son los pasos, Quique? Ok, bueno, algo muy importante es que, pues bueno, tenemos el CABD del proceso de resucitación, pero hacer mucho hincapié en que, bueno, se tiene que reconocer, se tiene que identificar si el paciente tiene parada cardíaca o no. Uh Es -huh. cuando primero tienes que hablarle al paciente, tienes que ubicar, tienes que conocer si tiene estado de alerta o no. Si no está alerta, tienes que hacerle un estímulo verbal, tienes que hablarle, tienes que darte cuenta si responde ante ese estímulo. Si no lo hace, tienes que hacer un estímulo doloroso. Las guías te recomiendan que hagas una ligera presión a la altura del tercio medial del esternón, que es en donde, haciendo presión con el nudillo o con la articulación interfalángica de tu dedo, la proximal de tu dedo corazón, pues con esa la vas a aplicar de mayor fuerza. Hay quien te dice en el argot prehospitalario que inclusive la puedes hacer acá atrás en la altura de la apófisis mastoide. Eh, son tips que ya ahora sí que ya en la praxis diaria se llegan a dar, pero yo en lo particular no lo he visto en guías o en literatura franca como tal, fuentes indexadas. Ya que, bueno, el paciente no responde al estímulo verbal, no responde al estímulo doloroso. Aquí, pues bueno, tienes que asumir que el paciente tiene pérdida del estado de alerta, lo que antes se conocía como estado de inconsciencia, que realmente no está del todo bien aplicado ese concepto. Y bueno, ya que se identifica si el paciente tiene pulso o no, de preferencia se sugiere que se palpe a lo largo de la trayectoria de la arteria carótida para el pulso carotidio. Se aconseja, según la literatura, que no tiene que ser menos de 5 segundos, pero tampoco no más de 15 segundos, porque menos de 5, probablemente si ese paciente tiene el pulso filiforme, no lo vas a alcanzar a apreciar y vas a comenzar a dar un RCP cuando a lo mejor no es necesario todavía. Uh -huh. Y si te tardas más de 15 segundos, muy probablemente no es que te estés tardando o fallando a la hora de ubicarlo, sino realmente lo que va a estar pasando es que el paciente no tiene pulso y estás perdiendo tiempo para comenzar la maniobra. Y es ahí cuando se comienza la compresión. Eh, Bien importante, las compresiones inician, pero durante la compresión ya tiene que estar alguien, un personal sanitario, en el caso de que, bueno, sean dos o tres personales sanitarios dando la resucitación, se tiene que hacer ya el manejo, al menos básico, de la vía aérea. Desde el punto de vista del fisioterapeuta, por la competencia, no digamos de que sepa o no sepa, o sea, realmente si haces una certificación, pues obviamente vas a desarrollar esa habilidad y la destreza como tal, pero nosotros no tenemos ese permiso o esa autorización para hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Una ventilación invasiva, no tenemos esa competencia como tal, esa injerencia legal, por así decirlo, solo lo pueden hacer en determinado momento los técnicos de urgencias médicas intermedias o avanzadas, o en dado caso los médicos. Entonces, mientras tanto, lo que se asegura la vía aérea, se tienen que comenzar las compresiones. En una de esas actualizaciones, la guía te marca que tienes que hacer las 30 compresiones por dos ventilaciones 5 veces. Pero eso siempre y cuando ya tengas con qué suministrar o con qué administrar el volumen tidal o el volumen, la ventilación X. En caso de que no tengas todavía garantía de algún dispositivo o de un medio de barrera para no dar la respiración de boca a boca como tal tú, porque eso ya en teoría no debe de ser, Uh -huh. tienes que seguir haciendo compresiones. En esa nueva actualización te dice la guía que las compresiones tienen que ser 120. En teoría, al combinar esas 120 compresiones, si vas al ritmo que debe de ser, te debes de tardar los 2 minutos que te tardarías haciendo un 30 por 2 por 5. En teoría eso es lo que debe de ser. En la actualización anterior, en la del 2015, te decía que tenían que ser 100. Bueno, en esta nueva, con base a los datos epidemiológicos que recabó la AJA y los estudios que tuvo que hacer antes de actualizar como tal, se dio cuenta que ese era el número de compresiones óptimas. Lo óptimo es que se haga una ventilación, pero en caso de que no tengas un medio de barrera o un dispositivo para poderla aplicar, tienes que concentrarte en la compresión. ¿Cuál es la lógica? En teoría te dicen que
el poco porcentaje de oxígeno, de moléculas de oxígeno que se encuentren adheridas a los glóbulos rojos, ese es el que tienes que garantizar que siga circulando con las compresiones que vamos a estar dando. No es lo óptimo, porque al final, pues, necesitamos el oxígeno para que se pueda adherir a esas moléculas de glóbulos rojos y se pueda hacer el intercambio gaseoso. Pero bueno, en caso de que no tengas con qué, así debe de ser. Pero en caso de que sí, se puede utilizar una pocket mask, se puede utilizar la bolsa válvula mascarilla, de preferencia la bolsa válvula mascarilla o el ambú, como se llega a conocer, debe de hacerse el, con la garantía de asegurar la vía aérea. En este caso podría ser con las cánulas orofaringias y bueno, a grandes rasgos. Lo que no se recomienda es que exista un contacto directo de boca a boca por el alto riesgo de contagios al tener contacto con líquidos o fluidos corporales del paciente. Exacto, creo que en gran parte el protocolo, ¿no? Que se lleva para dar RCP no es lo primero, ¿no? Verificar si la víctima responde, como habías dicho, ¿no? Desde un estímulo verbal, un estímulo doloroso. Si no responde, pues desde aquí ya puedes activar el servicio médico de urgencias y creo que todos debemos ya tener a la mano, ¿no? El celular, marcar al 911. En dado caso, bueno, algo que también hace un año estaba dando cursos de primeros auxilios y recomendaban que, pues, dependiendo del municipio o el estado en el que te encuentres, es bueno tener los números de emergencias locales, ¿no? Porque, pues, a veces la ambulancia tarda en llegar, hay muchos servicios y sería mejor que, pues, tu municipio contara con una ambulancia y, pues, llegue el servicio fuese más rápido. Después comentabas, ¿no? De checar el pulso. En un paciente adulto, pues, lo recomendable es checar el pulso carotidio, que se encuentra al lado del cuello. Lo que a veces comentaba en clases que sí o sí tienen que practicar, ¿no? Cómo localizar el pulso, porque como decía, ¿no? Hay pacientes que no vas a detectar el pulso a los 5 segundos, o puede que por la falta de experiencia o práctica te tarde más, ¿no? Y como decía del inicio de este live, pues estos son una transmisión en la cual se va a hablar de conceptos completamente teóricos y pues si tienen la oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios o de RCP como tal, pues sería bueno, ¿no? Practicar bien cómo detectar el pulso. Luego lo que comentabas, ¿no? De aquí ya, si no tiene pulso, inicias las maniobras de RCP. Llegando a este punto podemos clasificar, según lo que habías comentado, ¿no? De que si se maneja el manejo de la vía aérea, la utilización de equipo de barrera, la pocket mask, el AMBU, y aquí se podría hacer una calificación, ¿no? Como decías, en las guías o en el curso de soporte vital básico hablan de RCP solo con las manos, RCP relación 30 compresiones, 2 ventilaciones, y algo que comentabas muy importante, ¿no? RCP con equipo enfocado, ¿no? Que ya pues, es un poquito más complejo.